al Padre para volver a creer. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo los de mi generación, dirá usted, pero nosotros estamos acostumbrados a pedir la bendición, ¿cierto? Nosotros en nuestros hogares siempre antes de salir pedíamos la bendición. Y cuando nosotros estábamos disgustados con nuestras mamás, que peleábamos mucho, nos daba como miedo, ¿no? Salir a la calle y oírnos de nuestra casa sin decir la bendición, mamá, y nosotros lo pensábamos y volteábamos, pero bueno, al fin pedíamos la bendición, porque eso era como, en esa época era como una costumbre, ¿no? Hoy en día eso se perdió. En esta generación eso se perdió. Los muchachos de hoy en día, pues con el perdón de todos los muchachos, los muchachos de hoy en día es chao cucha o chao cucho, cuando dicen, y cuando no, ahí nos vemos. O yo no sé qué otro refrán tendrán hoy en día, pero pues eso es lo que yo he escuchado, ¿cierto? Y resulta que cuando yo empecé cuando yo empecé a conocer a mi nuera, me llamó mucho la atención que su familia pedía, sus hijas siempre pedían la bendición a sus papás. Entonces era la bendición mamá, la bendición papá, y ellos siempre estaban dispuestos a decirle, Dios la bendiga, hija. Qué bonito, porque ese Dios la bendiga, hija, eso, o mi hija, porque me parece oír la voz del papá diciéndole, Dios la bendiga, mi hija. Ese mi hija está lleno de amor, de buen deseo, de anhelo que te vaya bien, de lo mejor, porque es un papá que está bendiciendo a su hija, ¿cierto? Eso me llamaba mucho la atención. Y ellas siempre, todas, son unas hijas y siempre todas piden la bendición. Y es muy bonito, a mí me llamó mucho la atención eso de su familia. Es muy notorio en su familia que pidan la bendición. Mi nieta tiene 16 meses y resulta que a ella ya le están enseñando a que pida la bendición. Entonces, como es una bebé y no habla, entonces le están enseñando a poner sus manitas. Qué lindo eso, ¿cierto? Y eso es admirable para la abuela materna, que le está enseñando eso a la bebé. Si supiéramos la importancia que tiene esto en la vida, en la vida de cualquier persona, y lo vamos a ver a través de la Biblia. Dios habla a nuestras vidas de diferentes maneras. Aunque estemos todos aquí en este lugar, a todos Dios, con lo que se dice aquí, a todos Dios nos habla de distintas formas. Estamos escuchando una misma palabra, pero Dios está hablando a nuestros corazones de diferentes maneras. Por eso le pido que disponga su corazón para lo que Dios le quiere decir. A la iglesia venimos a buscar una revelación de parte del Espíritu Santo que cambie nuestras vidas. Amén. Y es que últimamente el Señor nos ha venido hablando, y yo creo que todos hemos visto en esta iglesia, nos ha venido hablando como tratando de tocar nuestras almas, como tratando de sanar nuestros corazones, porque por ejemplo en las reuniones, en la reunión de líderes estamos tratando el ser. Para todos los que están empezando y los que ya venimos, estamos tratando el ser como persona, el ser, bueno, todo lo que incluye
esta persona, es el ser. En la reunión de jóvenes ya se empezó a hablar sobre el alma. Y eso pues es muy bueno porque estamos en la enfermedad más grave que hay en este momento en la humanidad es del alma. Todas las enfermedades, todas las circunstancias, todas las cosas que nos pasan es enfermedad del alma, aunque no lo creamos. Nosotras las damas estuvimos, el equipo de trabajo de damas estuvimos varios meses en el 2024 hablando y preparándonos sobre las dificultades y las heridas de la infancia, porque las heridas de la infancia son las que marcan nuestras vidas. Las heridas de la infancia, todo lo que usted es como persona, todo lo que usted es como el ser, todo lo que usted manifiesta en su vida, odios, rencores, soberbia, altivez, todas esas cosas fueron hechas en su niñez. No porque nuestros padres quisieran hacernos mal, sino porque eran como a veces fuertes, a veces nos corregían duro, a veces no nos corregían, o los cuidadores que teníamos. Bueno, nosotros en consejería hemos visto cosas que todo es en mi niñez me hicieron, cuando yo era niña pasé por esto, en mi niñez me violaron, en mi niñez no veía a mi mamá, en mi niñez no veía a mi papá, sino los fines de semana o por allá cuando ya no se usaba. Bueno, todas esas cosas, y son personas muy difíciles, son personas que están atravesando por grandes dificultades, que gracias al Señor están en los caminos del Señor y Dios puede sanar todas esas heridas. Y hay algo muy importante que estamos viendo últimamente en el Café con Dios. Dios está haciendo algo maravilloso que ningún papá de esta iglesia, ningún papá debiera de perderse eso. Todo lo que estamos aprendiendo ahí, porque esas son las dificultades que hay hoy en día con la juventud. Esas son las dificultades que se están presentando y que se han presentado. Nosotros vemos cosas horribles por televisión y uno dice, Dios mío, ¿en qué momento hizo este muchacho eso? ¿O en qué momento esta persona descuartizó a otra? ¿En qué momento? En el momento en que tenemos todas esas heridas emocionales, todas esas cosas que no hemos arreglado en el transcurso de nuestra vida. Miren, yo en esta edad y todavía oigo y escucho al pastor y digo, sí, no fue solucionado esto, no fue solucionado aquello. Entonces es muy poderoso lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Yo cuando estaba preparando esta palabra, le decía al Señor, Dios, ¿qué quieres enseñarnos con todo lo que nos estás dando? Y el Señor me decía, quiero volver a mi diseño original, porque todo eso se perdió, como Dios nos creó, como Dios hizo al hombre, como Dios ordenó que fueran las cosas, todo eso quedó atrás, todo eso se perdió en el transcurso. ¿Y qué es nuestro deber como cristianos? Recobrar todas esas cosas, recobrar, como decía él, su diseño original, querer volver a que nosotros a reconocer que Él nos ama, que Él nos ayuda, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él está con nosotros. Amén. Miremos el significado de lo que dice la palabra, de lo que quiere decir la palabra bendición. Es la expresión de un buen deseo hacia una persona o un grupo. La bendición está ligada a la unción, es un poder espiritual. Entonces, como es un poder espiritual, es algo que se mueve en lo espiritual. Por ejemplo, usted va a un supermercado y siempre se nos atraviesa la que quiere llegar primero, ¿no? Y entonces uno dice, uy, ¿pero por qué?
ay, quisiera y uno con harto afán también de cancelar o de hacer las cosas, y ahí está la atravesada, que, ay, es que tengo afán. Pues si usted tiene afán, yo también tengo afán. En estos días fui a la carnicería, no sé mucho de carnes, y entonces pedí algo, y entonces se me arrimó una señora pasito, una persona mayor, y me dice, eso está muy pelado. Entonces yo le dije, vea, no señor, ya no me dé eso. Entonces ahí mismo cogió y me dice, ¿por qué me hace perder el tiempo? Yo aquí perdiendo el tiempo con usted. Y le dije yo, ay sí señor, perdóneme. Yo le pedía perdón al Señor y el Señor seguía renegando. Entonces le dije yo, deme esto para pues sanarme un poquito, ¿no? Le decía yo, deme esto, y él reniegue y reniegue y reniegue. Y yo decía entre mí, ay Señor, para saber qué le tengo que decir, Dios lo bendiga. Y más sin embargo, cuando salí, cuando me acabó de atender, le dije yo, Señor, Dios lo bendiga yo. Y entonces me volteó a ver como, ¿ve? ¿Y está qué? Porque muchas veces nosotros estamos diciendo, Dios la bendiga, Dios lo bendiga en todo lo que nos dan, o en todo lo que nos hacen, o en todo lo que pasa en nuestro diario, ¿no? Y la gente no le gusta mucho, porque no sé, o no sé, como es algo espiritual, entonces la gente lo ve como que oso, ¿no? Y nosotros también, hay veces que nos reprimimos de decir Dios le bendiga, porque pues nos da como pena, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa, porque esto es espiritual. La bendición de Dios es una actitud favorable de Dios hacia las personas que implica la promesa de salvación y bienestar. La palabra bendición tiene raíces en el latín y en el griego y se asocia con la felicidad y el bien. Vamos a ver algunas características de la bendición de Dios. Es una dádiva de Dios que se renueva continuamente, porque el Señor continuamente está renovando sus bendiciones. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita Manuela, ella día a día iba recobrando, iba haciendo, o sea, Dios la iba bendiciendo, Dios la iba bendiciendo, Dios la iba bendiciendo. Entonces es una dádiva que se renueva continuamente. Es una dedicación de Dios que nadie se puede ganar. Dios dedica su tiempo para bendecirnos. Es una actitud divina que da y preserva la vida. Es una declaración de buena voluntad y felicidad. Es una promesa de salvación futura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa bendición y sabemos que seremos salvos. Es un bien que viene de Dios. Es una actitud que enriquece y hace fructífera la vida. La bendición de Dios se puede recibir a través de la oración con fe y gratitud. Eso es lo más importante, que nosotros debemos de tener fe para poder recibir la bendición cuando hablamos sobre la bendición de Dios, porque es muy diferente la bendición de Dios a la bendición que nosotros decimos. Amén. A lo largo de toda la Biblia hay cantidad de bendiciones. El Señor, después de culminar la creación, lo primero que hizo fue bendecir al hombre, como dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Bendiciendo. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Bendecirnos. O sea que nosotros desde ahí tenemos la bendición de Dios. Él ordenó y decretó la bendición. O sea que nosotros tenemos esa bendición porque Dios nos la dio. Nosotros somos benditos desde antes de la creación del mundo, y cuando Dios
cuando lo primero que Dios dijo fue, lo primero que Dios hizo fue bendecirnos. Miremos qué significa sojuzgarla. Que los seres humanos debemos ser representantes de Dios en el mundo para que se cumpla la voluntad de Dios, gobernar todas las cosas en su nombre con dominio y administrar bien. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer, que debemos ser representantes de Dios aquí en la tierra. Eso era lo que Dios quería desde el principio, que nosotros fuéramos sus representantes en toda la creación. Dios nos da la capacidad desde el principio para generar grandes cambios. O sea que a quién le corresponde lo que Él creó y a quién le corresponde ordenar, a quién le corresponde hacer las cosas bien. A nosotros como hijos de Dios. Lo que decía al principio, Dios quiere volver a su diseño original. Dios quiere que las cosas vuelvan a ser como Él desde el principio las decretó y las ordenó. Dios espera que seamos administradores responsables de su gloria, de su creación, en lo que Él permanece presente, porque Él permanece presente en toda la creación. ¿Qué es lo que por ejemplo, lo que nosotros decíamos ahora, estos fríos tan horribles? ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de que la tierra, de hacer todas las cosas contrarias a lo que Dios decía, para que estemos atravesando todas estas dificultades ahora. Esto es una cosa, de pronto está el sol reluciente y se largan esos aguaceros y quedan esos fríos, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque el hombre mismo se encargó de dañar la creación. El hombre mismo se ha encargado de que todas estas cosas sucedan. Dios ama bendecir. Lo primero que Dios habla es una palabra de bendición. Esta misma bendición es para ti y para tu familia. Muchas veces deseamos las cosas, pero no las obtenemos porque no las pedimos. O sea, la bendición Dios la dio desde el principio. ¿Qué nos toca a nosotros? Conquistarla. ¿Qué nos toca a nosotros? Que las cosas funcionen bien. Dios quiere que le pidamos la bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de bendición desde el principio. O sea, Él desde el principio llamaba y bendecía. Dios llama y bendice, mostrando siempre el poder tan importante que tiene la bendición. O sea que la bendición es un poder muy importante que tiene, porque el mismo Señor la instituyó. El mismo Señor lo primero que hizo fue bendecirnos. Miremos el ejemplo de la bendición de Abraham. Está en Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es esto? Una bendición generacional. Y nosotros somos parte de la familia de la tierra. Tú y yo somos parte de esa familia de la tierra, por medio del Salvador que venía de Él, por el Señor Jesús. Y nosotros que le hemos recibido, tenemos la bendición con nosotros. Y gracias al Señor Jesús somos una bendición para el mundo entero. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Que esa bendición continúe. La responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es muy grande, porque nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos su representación, nosotros somos sus hijos. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Ser esos representantes de Dios con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de bendecir hasta los que no nos agraden. Pero eso
es lo que nosotros debemos de hacer, porque nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. ¿Qué me corresponde a mí? Reclamar esa bendición, apropiarme de la palabra, reclamarla, guerrearla. Y vamos a ver un hombre en Génesis 32, 24, un hombre que guerrió su bendición a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que había vivido, porque venía aunque su papá lo había bendecido, pero la bendición de Dios la estaba buscando y la tenía y la quería. Entonces, ¿qué hizo él? Buscar esa bendición, guerrear esa bendición. Y dice la palabra, así se quedó Jacob solo y luchaba con un varón hasta que rayaba el alba, momento en que éste le propuso acabar la pelea, consciente de que había peleado con Dios, le pidió su bendición. ¿Qué estaba consciente Jacob? Que la pelea había sido con Dios, que la pelea había sido con Dios. Entonces él guerrió su bendición, y nosotros eso es lo que debemos de hacer. Pero ¿sabe una cosa? Que nosotros nos rendimos, y nosotros no debemos de rendirnos. Así sean las circunstancias más difíciles de la vida, así sea por lo que nosotros estemos pasando, nosotros sabemos que tenemos esa bendición de Dios. Entonces guerriemos esa bendición con fuerza. Mire, este hombre dice que hasta que amanecía, y como ya estaba amaneciendo, pero él estaba, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, mantenernos siempre deseando, anhelando, queriendo esa bendición de Dios. ¿Quieren la bendición? Todos la queremos, ¿cierto? Todos queremos la bendición de Dios, debemos luchar por ella, debemos desatarla sobre nuestras vidas con fe, llamar las cosas que no son como si fueran. Porque por más difícil que veas la situación actual, no puedes actuar conforme a ella, debes actuar por fe y conforme a lo que crees. Porque una cosa es que estemos en situaciones difíciles y nosotros creer que todo va a cambiar, pero es que nosotros por eso debemos de pensar que todo es espiritual, que todas las cosas son espirituales. Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer, que como todo se mueve en el mundo espiritual, lo bueno y lo malo, todo se mueve en el mundo espiritual, nosotros debemos de apropiarnos de la bendición y empezar a declarar la bendición sobre las situaciones. Por difícil que sea la situación, nosotros debemos de declararla en nuestra vida, en lo que estemos viviendo, en lo que estemos atravesando, lo que estemos esperando. Todas las cosas, bendecir, bendecir, bendecir. ¿Qué incluye la bendición? Prosperidad económica, salud física, prosperidad espiritual, porque nosotros económicamente tenemos situaciones, se nos presentan situaciones. ¿Qué debemos de hacer ante esas situaciones? No lamentarnos, ay Dios mío, ¿ahora qué hago para pagar el arrendo? ¿Ahora qué hago para pagar los servicios? ¿Qué hago para comprar la comida? ¿Qué hago para tal cosa? No, nosotros debemos de pararnos a declarar. Esas fueron cosas que me costaron a mí en mi vida muchísimo, porque yo decía, no, ¿cómo va a ser eso? Yo no creía como en eso del mundo espiritual, yo no creía como en esas cosas, pero en el pasar de los tiempos y en los momentos en que yo empecé a confiar en Dios, en el momento en que yo empecé a comunicarme con Dios, porque una cosa muy importante en todo esto es la comunicación que yo tenga
tenga con Dios, en la comunicación que yo tenga, en la oración, en la lectura de la palabra, porque muchas veces nosotros no tenemos las cosas porque no sabemos cómo, no sabemos que la palabra dice tal cosa, que la palabra dice tal otra, en la circunstancia en que nosotros estemos atravesando. Si nos comprometemos con Dios, Él se compromete con cada uno de nosotros. En Génesis 17:7 dice: Dios es un Dios de pactos y hace realidad lo que Él promete. Claro que el versículo dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Qué maravilloso saber que es un Dios de pactos, de generación en generación, que no solamente yo tengo esa bendición ahora, sino que la bendición que yo luche, que la bendición que yo tenga ahora, en este momento, esa generación, mire lo que dice la palabra: mi descendencia, mis generaciones y la descendencia después de mí la va a obtener también. ¿Por qué? Porque hubo una mamá que se paró, un papá que se paró a luchar por la bendición de su familia, una mamá, un papá que se paró a decir: no más pobreza, no más miseria, un papá y una mamá que se paró a decir: mis hijos no andan más en la droga, mis hijos vuelven a su hogar, mis hijos vuelven a su casa, un papá y una mamá que se paró en la brecha a luchar por su hogar, a luchar por su familia, a luchar por sus hijos, a declararle los hijos a Dios, no al enemigo. Un papá y una mamá que son fuertes en el conocimiento de su palabra. Amén. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Satanás se va a encargar de hacer que no abramos la boca. Satanás se va a encargar de que no reclamemos la bendición. Él va a querer que declaremos derrota, como por ejemplo, en nuestro trabajo: es lo peor, no me agrada este trabajo, y tiene trabajo. Entonces, pero yo estoy declarando otra cosa. Por fin llega la pareja, ¿no? Y encontró la pareja, y entonces empiezan, y se casan o algo, y entonces empiezan: esto fue lo último que me pudo pasar, ¿cierto? Esta mujer o este hombre o esta, bueno, todo lo contrario. Y eso es lo que el enemigo dice: muy bien, lo estás haciendo bien. Amén. Entonces eso es lo que nosotros confesamos con nuestra boca sobre nuestros hijos: no sirves para nada, eres terrible, todo lo haces mal. Cualquier cantidad de vituperio sobre esos niños, no solamente los papás, sino los cuidadores, las personas que están a cargo de los niños. Eso es unas cosas que difícilmente en todo lo que nosotros hemos visto, en todas las enseñanzas que nosotros hemos visto, difícilmente un niño puede superar todas esas cosas, puede sanar su corazón de todas esas cosas que le sucedieron en su niñez, porque nosotros muchas veces como papás nos encargamos de destrozar sin querer, ¿no? Porque no les voy a decir que no es que el papá lo hace intencional, no, porque los niños son terribles, los niños nos sacan de quicio. Yo tuve 3, tuve los 2 primeros como mellizos, porque era uno tras otro. Entonces eso, Dios mío, eso era la locura. Yo trabajaba, mi esposo también trabajaba, y llegábamos: vea que hizo esto, vea que hizo aquello, y yo me sentaba y los miraba y yo decía: Dios mío, pero ¿cómo los voy a castigar? ¿Cómo les voy a dar una pela por lo que acabaron la casa, por lo que hicieron, si los dejé? Entonces
esas cosas. ¿Y qué hace uno? Pues le saca la rabia, le saca esto, y uno de cualquier cosa dice cosas que no debe. Pero ahí es donde nosotros como hijos de Dios debemos de tener dominio propio sobre nuestros hijos, dominio propio para poder hablar cosas que no debemos. Necesitamos abrir nuestra boca para que Dios bendiga tu casa, tus hijos, tu pareja, tu negocio, tu área de trabajo, tus discípulos, todo lo que te rodea. Así nos parezca oso, porque nosotros decimos, uy, qué oso, pero así nos parezca oso, bendecir. Y eso es lo que yo con esta enseñanza quiero que nosotros en esta mañana nos tengamos eso presente. Lo más importante, que nosotros aprendamos a abrir nuestra boca y a bendecir. Hay herramientas para obtener la bendición. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a obedecer. Digan, uy. Porque la obediencia viene cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos su palabra. Es muy difícil. ¿Cuál fue el primer pecado de la humanidad? La desobediencia. Y nosotros, como fue el pecado de la humanidad, del primer pecado de la humanidad, arrastramos la desobediencia. Y eso nos cuesta obedecer. Y cuando nosotros entramos, porque siempre el hombre querrá ir en desobediencia, ¿cierto? Siempre queremos ir haciendo lo que no debemos, ¿cierto? Entonces, obedecer y obedecerle a Dios, uy, porque Dios nos pide cosas que nosotros decimos, uy, Señor, ¿qué es esto? Pero eso es lo que Dios manda. El primer pecado de la humanidad fue la desobediencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a obedecer. Dice Deuteronomio 28:1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Lo dice Dios. Nos está mandando ¿a qué? A que obedezcamos. Dice, si oyéremos atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardáramos y pusiéramos por obra. Es que eso es lo que nosotros debemos de hacer, poner por obra todo lo que Dios instituyó, todo lo que Dios creó, todo lo que Dios implementó para poder tener la bendición. Aquí me estoy refiriendo a la bendición de Dios, la bendición que nosotros debemos conquistar como sus hijos. ¿Cuánto nos cuesta a la humanidad obedecer? Siempre el hombre se va a inclinar a la desobediencia sabiendo que hay límites y consecuencias, porque cuando nosotros andamos en desobediencia, nosotros tenemos consecuencias. Toda desobediencia siempre traerá una consecuencia. Si somos obedientes, Él nos bendice. Queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas. Entonces nosotros queremos muchas cosas, queremos la bendición, queremos cantidad de cosas que anhelamos y que deseamos, pero muchas veces no son las cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Muchas veces eso que tan lindo que deseamos, eso tan bueno que parece, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. A nuestros ojos tal vez, a nuestro oído escuchar esas cosas nos parecerá muy agradable, pero a los ojos de Dios no es lo que Él quiere para nosotros, porque Él siempre va a querer una bendición grande y poderosa para nuestras vidas.
Seguir los mandamientos del Señor, la clave para tener una vida de bendición. Obedecer y buscar su voluntad, y todo lo que hacemos prosperará. Ese es el primer paso para nosotros obtener la bendición de Dios. Lo segundo es fe. Únicamente por fe recibimos sanidad, salvación, liberación, el bautismo del Espíritu y la bendición. Solamente por fe, porque como les digo, esto se mueve el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Fe para recibirlo. Lo que les decía ahora, que a nosotros nos parece como tan imposible esas cosas de fe. No va como con nosotros, no la alcanzamos a captar. Gracias al Señor y le damos muchas gracias a Dios, porque cuando Él escogió a Abraham estaba pensando en mí. La fe que le dio a Abraham, esa misma fe está en mí, también la depositó en mí. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Empezar a caminar en fe. Entonces, cuando yo recién andaba en los caminos del Señor, creo que yo iba a la iglesia y los pastores siempre decían, tengan fe. Siempre les he dicho esto, ¿no? Les he contado esta historia. Tengan fe. Y a mí me provocaba parar y decirle, pastor, por favor, díganos cómo tenemos fe. Porque tengan fe. Y les digo yo, tengan fe, sí, tengan fe, pero ¿cómo tengo esa fe? Esa fe la obtengo en mi relación con Dios. Esa fe la tengo cuando yo oro. Esa fe la tengo cuando yo leo la palabra. Ahí empiezo a tener la revelación. Porque ¿qué dice Dios en su palabra? Que nos revelará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces, como nosotros no conocemos esas cosas, la revelación de su palabra. ¿Y cómo hago para tener la revelación de su palabra si nunca leo la Biblia? Si nunca voy a ver qué me quiere decir Dios en su palabra. Vengo y escucho un mensaje, sí, y ese mensaje me sirve para mi vida, para todas las cosas, pero yo debo de tener esa relación con Dios, esa relación íntima con el Señor, orando. Mire, nosotros tenemos un grupo que oramos todas las mañanas, y leemos un devocional y oramos todas las mañanas. Esas son cosas que nos van acercando a Dios y son cosas que van haciendo que nuestras vidas empiecen a ser transformadas a través de esa palabra que Dios cada día quiere hablar a nuestros corazones. Amén. También dice la palabra de Dios que debemos acercarnos a Dios con una ofrenda. Entonces, ¿qué significa esto? Gratitud, una ofrenda en el altar. Dice, nunca te presentes en la casa del Señor con las manos vacías. Él quiere derramar sobre ti bendiciones sobreabundantes. Esto lo dice en Malaquías 3:10. Nosotros siempre debemos de tener gratitud con Dios. Gratitud con Dios, manejarnos bien, obedecer, tener fe y ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. El solo hecho de hoy habernos levantado ya es un motivo de decirle gracias Dios, porque nos estás dando una oportunidad más de vida. Amén. ¿Qué no es la bendición? La bendición de Dios nunca, pero nunca te alejará de Él. La bendición de Dios siempre estará con todas sus cosas. Todo lo que hagamos será bendición ante los ojos de Dios. Eso es una forma en que podemos ver que Dios nos está bendiciendo. La bendición nunca nos alejará de Él. Estás buscando un trabajo y por fin aparece, pero ya no te permite venir a la iglesia. ¿Será esta la bendición de Dios? ¿Qué dicen ustedes?
si te separa del Señor, si ya no te permite venir a la iglesia, será esa mi bendición. No es que ya no puedo ir, no es que ya no puedo y no puedo, porque tal cosa, porque tal otra. Mira, aquí han habido personas que no han aceptado muchas veces sus trabajos porque tienen que trabajar los domingos, y por no dejar y para poder venir a la iglesia, más vale no han aceptado sus trabajos. Muchas personas lo han hecho, no les voy a decir que deben de hacerlo. Pero lo que nos separa de Dios nunca es bendición. Por fin aparece la pareja de mis sueños, por fin aparece ese hombre y esa mujer que tanto esperé en la vida, pero me aleja de las cosas de Dios. ¿Será esta mi pareja? ¿Qué dicen ustedes? Pero digan con fuerza, no, no 1 o 2, no, es que es tan difícil, ¿cierto? Pero todo lo que nos separe de las cosas de Dios no son bendición. Amén. Nunca olvides que Dios quiere bendecirte. No lo estás esperando. Dios te está esperando para bendecirte. Dios está esperando que tú des ese paso. Dios está esperando que tú dispongas tu corazón para que Él pueda bendecirte. ¿Qué incluye todo eso? Dejar muchas cosas que vengo haciendo que no debo de hacer. Amén. Esas son las cosas que nosotros debemos de decir no. Necesitamos conocer al Dios que quiere que aprendamos de Él. La bendición no te la da el hombre, la bendición es de Dios. La bendición es la que Dios te da. Por último, miremos algo muy hermoso que encontré y que me llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, cuando Dios creó, lo vimos en el principio de esta palabra, cuando Dios creó al hombre y lo primero que hizo fue bendecirlo, ¿cierto? Vamos a Lucas 24, del 50 al 51. Dice la palabra: y los llevó fuera. Está hablando de la ascensión de Dios, del Señor Jesucristo a los cielos. Dice: y los llevó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras Él iba descendiendo al cielo, los iba bendiciendo. Increíble, ¿no? Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo. Qué lindo eso, ¿no? O sea que el Señor desde el principio nos bendijo, y cuando se fue a ir al cielo nos bendijo. Lo primero que hizo fue bendecirnos, y lo último que hizo fue bendecirnos. ¡Qué maravilla! Lo primero que hace el Padre después de la creación fue bendecirnos, y lo último que hace el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo fue bendecirnos, porque la esencia de nuestro Dios es bendecirnos. Tengo unos minuticos y voy a compartirles algo de muy importante que encontré también, que no está en pero algo que quiero compartir, y es, por ejemplo, que usted nunca se vaya del lugar de la bendición. En Ruth 1:16 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth sabía que Noemí tenía la bendición, y eso mismo es lo que nosotros debemos de hacer: no apartarnos de las personas que tienen la bendición. Si tu iglesia tiene bendición,
permanece en tu iglesia. Si en tu casa hay bendición, tus papás son bendición para ti, tus papás son bendición, no te apartes de la bendición, no nos apartemos de la bendición. Si estamos, si tenemos unos líderes bendecidos, estemos con los líderes bendecidos. Nuestros papás decían: al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Estemos al pie de las personas benditas, estemos al pie, y esto lo vemos y también lo vemos en José. José tenía la bendición en Génesis 39:5. Una vez que Potifar puso a José a cargo de su casa, Dios bendijo enormemente tanto la casa como los campos de Potifar. O sea, José tenía la bendición, y como José tenía la bendición, era prosperado en todo, y todo el que estaba con él. ¿Cómo empezó la casa de Potifar a prosperar? Porque José tenía la bendición. Sus hermanos lo desecharon. Bueno, todos sabemos la historia, y esta no es la enseñanza. Todos sabemos la historia, pero sus papás, sus hermanos lo desecharon, le hicieron hasta para vender. Pero él, como tenía la bendición y resistió todo lo que le sucedió, al final era bendecido en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Así que nosotros, esto es bíblico, nosotros debemos de permanecer en el lugar de la bendición. Nosotros debemos de juntarnos con las personas que tienen la bendición. Nosotros no con los rebeldes, no con los que nos llevan a hacer cosas que no debemos, es con los que tienen la bendición. Amén. Bueno, esta era la enseñanza. Coloquémonos sobre nuestros pies, vamos a orar. Usted en esta mañana háblele a Dios y clámele al Señor por todo lo que usted quiere, en todo lo que usted quiere ser bendito. Que Dios nos va a ayudar, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas si usted quiere, si usted está dispuesto, si usted en su corazón tiene hacerlo. Amén. Cierren sus ojitos, coloquen las manos sobre las cabezas de sus hijos. Vamos a orar primero por ellos, por los niños, con todo nuestro corazón. Señor, en esta hora he proclamado tu palabra, Dios. He hablado lo que tú me diste para que hablara a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Ha sido tu palabra la que he proclamado, Dios, en esta hora, y te doy muchas gracias porque sé que harás cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, Señor. Hoy nos colocamos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, Dios de los cielos y de la tierra, y venimos a clamar, Señor, por esta juventud, por estos niños, por nuestras vidas, por todo, Señor Dios de los cielos y de la tierra. Tu palabra dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy coloco mis manos, Señor, como papá, como mamá, como abuela, como lo que sea que tenga a su tía o lo que tenga un niño, lo coloco delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Dios de los cielos y de la tierra, bendiciendo a este niño desde ahora y para siempre. Tu palabra dice, Dios de los cielos y de la tierra, que tú te encargas de los niños, y quiero en esta hora colocar delante de tu presencia mis hijos, Señor. Quiero colocar mis nietos, quiero colocar mi generación delante de ti, Señor. Ayúdalos, Padre del cielo, porque desde ya para que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda, para que desde ya vayan delante de ti, Señor, tras esa huella fresca tuya cada día, Dios de los cielos y de la tierra, para que lleguen a hacer todo lo que tú has planeado. Que mi hijo, mi hija, que estos niños sean, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Guárdalos, Dios, del mal, para que no los dañe, Señor. Guarda mis hijos, Señor, guarda mi generación, Dios de los cielos y de la tierra, que la estoy presentando en esta mañana delante de tu presencia, Señor, Dios de los cielos, para que seas tú glorificándote en la vida de cada niño, Señor,
para que seas tú llenándolos con tu gloria, con tu poder, Señor, para que seas tú ungiendo sus pies, Señor, para que vayan siempre derecho hacia ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. No sabemos lo que harás, Dios de los cielos, pero yo un día, Señor Dios de la tierra, clamé por mis hijos desde que estaban pequeños, Señor, y hoy veo los resultados, Dios. Hoy veo los resultados, Señor. Asimismo, Dios de los cielos, hazlo con cada uno de ellos, Padre, para que sean de bendición, Señor, para que lleguen a hacer todo lo que tú has planeado en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Coloco, Dios de los cielos y de la tierra, mi vida, coloco mi familia, Señor, coloco mi trabajo, Dios, bendice mi trabajo, bendice la obra de mis manos, Señor, que todo lo que mis manos toquen se multiplique, que todo lo que mis manos toquen sea de bendición, Dios de los cielos y de la tierra. Me bendice mi negocio, Padre del cielo, bendice ese negocio, Dios de los cielos y de la tierra, para que sea próspero, Señor, para que cada día sea de fructificación, Dios de la gloria. Bendice la tierra, Señor, bendice los terrenos, Señor, donde mi esposo va, Dios de los cielos, bendícelo, Señor. Abre puertas de bendición en nuestras vidas, Señor, esas puertas que han estado cerradas, esas puertas, Dios de los cielos y de la tierra, que hasta ahora no se han abierto, se abren en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque yo decido, Señor, en esta mañana, decido, Padre del cielo y de la tierra, proclamar tu bendición. Decido, Señor, que hasta aquí, Señor Dios de los cielos y de la tierra, estuvo esas puertas cerradas, porque hasta aquí, Dios de la gloria, el enemigo vino, pero ya se va en el nombre de Cristo Jesús. Abre esas puertas de bendición, Dios de la gloria. Abre esas puertas, Señor, por donde mis hijos han de entrar, por donde mi familia va a caminar, por donde voy a estar, Señor. Que cada día, Dios de los cielos y de la tierra, seas tú guardándonos. Desato tu ejército de ángeles buenos, guardianes, custodios, protectores, ángeles eslabonados alrededor de mi vida, alrededor de mis hijos, alrededor de mi familia, alrededor de todo lo que está, Señor, en mí, Padre Santo, para que seas tú glorificándote, para que seas tú, Señor, desatando la bendición en mi hogar, en mi familia, Señor. Reprendo todo espíritu, Señor, todo espíritu que ha traído estancamiento a mi vida, todo espíritu inmundo que ha traído estancamiento en todas las áreas de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, en esta hora. Cae en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que doble espada, Señor. Y yo declaro, Dios de los cielos y de la tierra, que tus ventanas están abiertas, derramando bendiciones hasta que sobre y abunden en mí, en mi familia, en mi hogar, en todo lo que toco, en todo lo que ando, en todo lo que camino, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo declaro, Dios de los cielos y de la tierra, que este año será un año de bendición. Este año será un año donde tú vas delante de nosotros, Señor. Este año, Señor, tus ventanas están abiertas, derramando bendiciones, dice tu palabra, hasta que sobre y abunden. Porque debemos, Dios de los cielos y de la tierra, declarar la bendición con tu palabra, Señor, con tu palabra. Por eso debemos aprender la palabra para poderla declarar sobre las situaciones. Declarar, Señor, que mi vida está bendita en tu nombre, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo de Nazaret. Tú eres luz, tú eres verdad, tú eres poder, Señor. Tú reinas, Señor.
con tu diestra de tu justicia, Señor. Tú estás allí en los cielos, aquí en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y tus bendiciones nos alcanzan hasta todas las generaciones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo declaro, Dios de los cielos y de la tierra, que tú nos das el agua viva, Señor. Esa agua viva, Señor, que nuestra vida necesita, que es tu palabra, Señor, cada día, para que la declaremos y para que tengamos la bendición, para que vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ore por su familia, ore por sus hijos, por su esposo. Yo bendigo mi esposo, Dios de los cielos y de la tierra. Bendigo mi pareja, Señor. La bendigo, Señor, para que en su camino le vaya bien, Dios de los cielos. Bendigo todo lo que hace, Señor. Bendigo su entrar, su salir, desde ahora y para siempre. Tú estarás con nosotros. Tú estarás en cada momento, en cada instante. Y si usted sola, bendígase, porque hay bendición también. El Señor me bendiga y me guarde. El Señor me muestre su rostro y tenga misericordia de mí. Vuelve el Señor hacia mí, me conceda la paz. El Señor bendiga a esta tu sierva, diga su nombre y bendígase usted también en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta oración, Dios de los cielos y de la tierra, y decretamos, Señor, declaramos, Dios de los cielos, que esta bendición es la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la unción de tu Santísimo Espíritu. Reprendemos todo espíritu de retaliación, de venganza, de intimidación que quiera venir a nuestras vidas por lo que hoy hemos hecho para tu reino, Padre. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que la gloria de Jehová cubre nuestra retaguardia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Volviendo el Padre para volver a creer.